Maduro sería el único culpable si termina saliendo por la fuerza del poder. El despliegue reciente de buques militares estadounidenses frente a nuestras costas no es un hecho aislado. Es el eco de décadas de tensiones, de una relación marcada por la desconfianza, por el mercado petrolero y por una especie de guerra fría tropical. Durante años han reprimido, asesinado, pisoteado la Constitución y violado todas las leyes para mantenerse en el poder. Cerraron todos los espacios de participación ciudadana y se negaron a aceptar la derrota aplastante en las elecciones del año pasado. La movilización de los buques ha generado una agitación colectiva, paranoia y delirios ultranacionalistas por parte del gobierno y excitación entre los que creen que los problemas de nuestro país se resuelven con 3 misiles y un desembarco. Hoy Venezuela vuelve a ser el escenario de una disputa global en la que todos quieren meter la mano. Washington, Moscú, Beijing, turcos, iraníes, europeos. En medio de todo este ruido nos preguntamos, ¿y si no pasa nada qué? ¿Quién recoge los vidrios? ¿Qué viene después? O quizás cabe también otra pregunta. ¿Y si la amenaza se vuelve realidad qué? ¿Es esta verdaderamente la forma en la que recuperaremos las riendas de nuestro futuro? Bienvenidos todos y todas a otro episodio de Posición Incómoda, el podcast de Hacha y Machete. Hoy es 30 de agosto. Estamos grabando esto en medio de este pánico / locura colectiva que se ha desatado en Venezuela con la movilización de los embarcaciones o de las embarcaciones militares estadounidenses al Caribe. Y bueno, evidentemente no podemos dejar pasar el momento de hablar de esto porque realmente, bueno, creo que es el tema más importante sobre la mesa acerca de la dinámica política en nuestro país. Hoy estamos Ana Karina Caldeira, la socióloga que se viraliza en redes cada vez que dice cosas, aunque haya que editarla mucho. Luis Ramiro, politólogo, un tipo también ¿Chavista? serio. No. Una delicia de hombre, según algunos de nuestros comentarios que recibimos en redes. Y bueno, Luis Quintana, ya nos hemos ido encontrando en este espacio. Bueno, hoy tenemos que hablar de esto que creo que es absolutamente crucial. O sea, estamos en horas que nos han intentado vender como horas críticas, que bueno, no descarto que pudiera ser que lo sean. Y bueno, llevan siendo críticas desde, en teoría, hace semana y media. Que bueno, sí, bueno, pero era cuestión de horas. Independientemente del resultado, pareciera que son horas críticas para el país, porque claro, lo que termine pasando con esta expectativa que se ha creado, pues condicionará mucho la dinámica política en los próximos meses, ¿no? Entonces, hoy queremos tener un episodio. Hemos recibido muchos comentarios en los cuales la gente que se ha sumado al espacio nos ha dicho que les parece que necesitamos centrarnos más en la discusión y menos en la descripción de las cosas. Así que, bueno, vamos a intentar a partir de estos nuevos episodios ir centrándonos cada vez más en el debate de lo que pasa, más que en la descripción de lo que pasa, ¿no? Para poder aportar un poco en el valor de las opiniones nuestras. no deja de ser importante hablar de hechos, ¿no? También, o sea, que no se está hablando... No es una conversación de bar. Evidentemente. O al menos, no. Bueno, yo comenzaría con algunas preguntas que, como saben, ya habíamos preparado para desarrollar el tema. Creo que lo fundamental, y todo es poner un poco en contextualización o contextualizar a la gente, sobre todo para quienes no siguen de cerca la política venezolana y quienes no están en el país o quienes no siguen la política venezolana. El centro de lo que está pasando en este momento es que después de un conjunto de hechos y de políticas un poco ambivalentes por parte del gobierno de Donald Trump, después de una negociación que hubo con Maduro de una especie de intercambio de prisioneros políticos estadounidenses por migrantes venezolanos, y una vez que se ha restablecido el flujo de deportados migrantes venezolanos que están volviendo a Venezuela y otro tipo de acuerdos que un poco bajo la mesa han ido haciendo el gobierno de Trump y el gobierno de Maduro, pues de la noche a la mañana, hace unas semanas, empezó una especie de nueva avanzada, de la que ya también hablamos aquí, en la que se subió el precio por la cabeza de Maduro, nombrándolo jefe de esta organización que el gobierno de Estados Unidos identifica como el Cartel del Sol. Es una organización narcotraficante que ahora denominan narcoterrorista. Y pues bueno, en respuesta a la supuesta crisis o a la crisis que hay en Estados Unidos con los opioides y en general con el consumo y el tráfico de drogas que viene en aumento desde hace varios años, pues el gobierno de Estados Unidos lanza una política, digamos, más agresiva hacia los carteles y decide mover un conjunto de buques a el Caribe, entre ellos, bueno, una fuerza militar
en la que coinciden muchos analistas o con la que coinciden muchos analistas excede quizás lo que se publicita como su misión principal, que es interrumpir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos hace esto en este momento? Y bueno, pensemos un poco en qué implicaciones tiene en el contexto de lo que ha pasado en los últimos meses con Trump, ¿no? Sí, de alguna manera esto sí tiene ciertos elementos novedosos, eso sin duda, pero de alguna manera siento que estamos como cayendo en otra parte del mismo ciclo de siempre, ¿no? Como siempre hablamos de elecciones, decepción y posteriormente desechamos la idea de que las elecciones son la mejor manera, entonces tenemos que llamarlo una intervención extranjera, ¿no? Esto es un poco exactamente el mismo ciclo que vivimos probablemente después del 2013. En el 2013 se perdieron las elecciones, 2014 la salida, tenemos que salir de esto ya sea una revuelta popular o una intervención extranjera, venga de donde venga, ¿no? Entonces, ¿hay cambios? Sí, hay cambios. Pareciera que, como tú estabas diciendo, sobre todo con esta nueva denominación de lo que se llama el Cartel de los Soles como un grupo terrorista o narcoterrorista, se está generando como un entramado judicial que permita a los Estados Unidos operar fuera de su territorio, que de alguna manera es una escalada más de lo que viene pasando. Sin embargo, y como ha ocurrido en años pasados, particularmente yo creo que el precedente más claro es en el 2020, cuando también el presidente Donald Trump hizo una movilización importante de su fuerza naval al Caribe para lo mismo, no ocurrió nada. Entonces, Sí, no sé. bueno, yo diría que también hay otros factores diferenciadores, ¿no? Y esto quizás para quienes no lo han seguido tan de cerca, tomar en cuenta que el hecho de hacer esta denominación o de esta vinculación entre narcotráfico y terrorismo es un factor adicional porque históricamente los Estados Unidos y esto incluso lo comentamos con alguien por los comentarios hace poco sobre uno de nuestros videos, ¿no? Hasta hace pocos años, toda la acción de los Estados Unidos contra el narcotráfico en la región, en Latinoamérica y en otras regiones del mundo, siempre ha sido tratado como un asunto civil, es decir, como un asunto de las agencias civiles de seguridad, principalmente por la DEA, que sabemos que opera en México, que operaba en Colombia, que operaba en otras partes de Sudamérica. Pero al agregar este concepto de terrorismo y vincularlo también al narcotráfico, entonces se abre la posibilidad, como dice Luis, de, dentro del entramado o la justificación, poder involucrar también a las Fuerzas Armadas en acciones, ¿no? Por eso es que mucha gente ha tratado de comparar un poco esto a lo que pasó con Noriega en Panamá en principios en el año 89 y en el año 90. Y bueno, es decir, pareciera que esto implicaría una intencionalidad por parte del gobierno norteamericano de involucrar a su fuerza militar en operaciones contra el narcotráfico, y al declarar a Nicolás Maduro el jefe del cartel, pues por lo tanto, lo que están haciendo es abrir la posibilidad a la especulación de que una de esas acciones pueda ser una extracción, un asesinato o un arresto directo a Nicolás Maduro como jefe de ese cartel. O sea, sin decirlo, lo están diciendo de manera abierta. De hecho, ha habido como una ambivalencia intencional en todas las declaraciones que dan, ¿no? O sea, en ningún lado dicen, vamos a detenerlo, pero en todos lados dicen, en algún momento será llevado a la justicia. Entonces, vale, tienes unos buques enfrente, dices que lo vas a llevar a la justicia, pues la gente sola saca la cuenta 2 más 2, es que se lo van a llevar preso. Pero esto choca, y creo que es muy interesante discutirlo, choca de manera directa con lo que ha sido el discurso fundamental antiguerra y anti-intervención militar y aislacionista del gobierno de Donald Trump desde que fue electo por primera vez en el año 2016 hasta ahora. Es decir, el centro de la política del famoso America First y de acabar lo que llaman en Estados Unidos las Forever Wars, las guerras infinitas, en Afganistán y en Irak, etcétera, pasa por un decrecimiento significativo de la huella, no solamente militar, sino del soft power y de la cooperación internacional de Estados Unidos, que ha tenido, bueno, desde inicios de este año, una cosa súper clara básicamente la disolución de USAID, Sí. y bueno, en general, la tesis comprada por la mayoría de la sociedad norteamericana o estadounidense de reducir el involucramiento militar de Estados Unidos en otros países. Por lo tanto,
si toda la campaña y todo el gobierno de Trump se ha centrado en esta política, de verdad van a intervenir militarmente en Venezuela con lo que esto implica, ¿no? Eso creo que es parte del debate que hay en este momento. Claro, pero es que toda esta narrativa un poco es es una narrativa, ¿no? El tema del aislacionismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien Trump ha sido bastante enfático con no participar, una participación no directa de los Estados Unidos en conflictos internacionales, yo creo que esto se refiere básicamente a no tener unidades presentes en el terreno, ¿no? Pero sin embargo, vemos que Estados Unidos de alguna manera sigue financiando el genocidio de Palestina con la venta de armas y la compra de armas a Israel. Lo mismo ocurrió con los ataques con drones a fuerzas de seguridad de Irán. Con drones con aviones también. Lo que me refiero es que de alguna manera esto es netamente discursivo, digamos, pero Estados Unidos sigue estando involucrado en una cantidad importante y de forma bastante activa en conflictos internacionales. Yo creo que esto también, esta narrativa, es como parte de este proceso de negociaciones que está tratando de liderar Donald Trump con Vladimir Putin sobre el tema Ucrania, en el que dicen que Estados Unidos pues aún no participa activamente, pero que puede hacerlo, entonces como manera de disuadir un poco y tratar de llegar a un acuerdo entre Zelensky y Putin, etcétera, etcétera, pero quiero decir, el intervencionismo de los gringos está bastante presente aún. Bueno, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué escala, y la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué escala esta diplomacia de los cañones, ¿no? Porque las sanciones no sirvieron, porque los otros medios no han servido para terminar de presionar y eclosionar el régimen chavista, ¿no? De alguna forma que al final es internamente nuestro deseo, pero para Trump es su deseo, ¿sabes? O sea, que mucha gente cree que, digamos, va a venir otro país a salvarnos de lo que sucede en nuestro país, y sus intereses al participar en la ayuda de esta salida nunca es el interés interno nuestro, ¿no? No es porque quieran salvar la democracia, porque sabemos que Estados Unidos está involucrado en sostener regímenes dictatoriales en toda América simplemente porque les generaba estabilidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender el sentido de por qué nosotros necesitamos la ayuda internacional y el sentido de por qué la ayuda internacional llega a nosotros, ¿no? Y yo creo que viendo a Trump y todo lo que ha hecho estos últimos tiempos con la geopolítica internacional es en la economía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere de nosotros Trump? Si ya ha podido negociar con Chevron, que ya lo hizo, ¿no? Ya Sí. aceptaron. ¿Y qué ha hecho el chavismo? Pues ha negociado con otros, también con otros países como China, Rusia, etcétera. Capaz estos barcos lo que vienen a hacer es forzar más la negociación de que toda la economía venezolana, lo que queda de ella, pase a través de Estados Unidos, con una negociación de Estados Unidos hacia el mundo, no sé. Claro, eso es clave, ¿no? Porque históricamente, o hasta hace muy poco tiempo, o hasta la era Trump, era relativamente fácil predecir cuál era el comportamiento que los Estados Unidos iban a tener, independientemente que siempre estaba este factor material y de negocio subyacente y esta política imperial subyacente. Y a todo el que le da alergia el uso del término imperial, pues bueno, lo lamento, pero cuando se habla de imperialismo es una cosa que es demostrablemente probada, que Estados Unidos tiene unos intereses comerciales que le impone a sus países aliados y al conjunto de la región que está dentro de su esfera de influencia, ¿no? O sea, es decir, esto es una realidad absolutamente transparente. Que el chavismo hable de ella no la niega, ¿no? Es importante esto comentarlo. Pero bueno, siempre ha habido como esta política imperial de, bueno, vamos a alejar el conflicto de nuestra frontera, a mantener la estabilidad de nuestra región, a tener o apoyar regímenes que no solamente ofrezcan la estabilidad política y la estabilidad de las relaciones diplomáticas con nosotros, sino que también abran sus mercados internos a los productos estadounidenses, bueno, que es la política neocolonial clásica, para poder nosotros posicionar y mantenernos como la primera economía del mundo, tener nuestra divisa como la divisa en la que se rige la economía mundial, etc. Y todo eso también montado sobre, eso desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político, sobre el discurso de la defensa internacional de la democracia liberal, ¿no? De la democracia occidentalizada que nosotros hasta hace poco en teoría teníamos en Venezuela también.
Pero eso con Trump ha cambiado totalmente. Y el ejemplo que pones de Ucrania es claro, porque hoy, en medio de estas negociaciones con Ucrania, ha quedado absolutamente en evidencia que para Donald Trump, quizás para los Estados Unidos siempre lo han sido secundario, pero para Donald Trump ha transparentado que el tema que la defensa de la democracia es secundario. Es decir, a Trump no le interesa que haya una democracia en Venezuela. No, es decir, a Trump lo que le interesa es que haya en Venezuela un gobierno con el cual pueda negociar y con el cual Estados Unidos pueda posicionarse y con el cual Estados Unidos pueda hacer los negocios más amplios posibles. Un poco pasa lo mismo con Ucrania. O sea, ha quedado súper en evidencia que a Estados Unidos no le interesa defender la soberanía ucraniana como un principio. Le interesa que o sea, el gobierno de Estados Unidos actual, ¿no? Le interesa que si vamos a defender Ucrania es porque esto está atado a un beneficio económico. Sí. Ya se hizo un acuerdo de minerales, ahora están planteando acuerdos económicos con Rusia, etcétera, etcétera. Y Zelensky, particularmente en Ucrania, se ha convertido, y la Unión Europea, que insiste en mantener el conflicto con Rusia, se ha convertido en una incomodidad y en un obstáculo para Trump. De hecho, para los que no lo sepan, y por eso hay que conectarlo con el tema internacional, se filtró hace un par de semanas que justo después de la reunión en Alaska, J.D. Vance, después de la reunión en Alaska, no, ni siquiera antes, después de la famosa encerrona que le tiraron a Zelensky en la Casa Blanca, sí. J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, hizo contactos en secreto con el ex jefe de los servicios militares ucranianos, que hoy en día ya no forma parte del gabinete de Zelensky, con la idea de apoyar un posible reto al poder de Zelensky en Ucrania para sacarlo de la jugada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto y cuando empezamos a cuestionar la posibilidad, primero, de que suceda realmente una intervención y segundo, de la conveniencia de que suceda una intervención, este es el tipo de cosas que nos planteamos. Y yo pregunto, y lo digo aquí, a lo mejor ustedes no comparten esta preocupación, pero todo el mundo está pensando que la presión es o todo el mundo piensa que la presión es para que Maduro renuncie. Pero ¿qué pasa si la presión es simplemente para que Maduro negocie? Y para que Maduro negocie no con la oposición venezolana y le entregue el poder a la oposición venezolana, sino para que siga en la línea de negociación que tiene con el gobierno de Estados Unidos y mañana Trump decide mantener a Maduro en el poder, retirar los barcos y que ya tiene suficientes intereses económicos respetados en Venezuela. ¿Cuál es la garantía de que eso implica un retorno a la democracia en nuestro país? Y que no sería la primera cohabitación que ha tenido Venezuela con Estados Unidos desde Chávez. Era nuestro primer socio. Siendo el primer socio de venta de petróleo, digamos. O sea, se puede convivir muy fácilmente con un discurso. Perfectamente. Yo coincido completamente con lo que acabas de decir. Porque de alguna manera pienso de que Nicolás Maduro es un aliado perfecto para los Estados Unidos de Donald Trump, en el sentido que es una persona con la que él puede generar un conflicto diametral, ¿no? Polarizar y crear este enemigo externo, pero a su vez es bastante complaciente en cuanto a acuerdos comerciales. Tiene las entradas a Chevron, si quieres... Y les está ofreciendo más. Son los gringos los que por la imagen política no han profundizado más esos acuerdos ni lo han comerciales. hecho abiertos, pero porque todos estos procesos, el nuevo contrato que se tiene con Chevron, además se generó en las licencias de forma secreta para que no quede claro cuáles son las condiciones en las que Chevron está operando en Venezuela, pero por contacto y comentarios que uno más o menos sabe qué es lo que está ocurriendo con Chevron. Chevron tiene más del 50% de las operaciones en Venezuela, las están llevando con toda la tranquilidad del mundo en todo este esquema de empresa mixta, ¿no? Porque obviamente PDVSA sigue pues cobrando una parte, pero ahí quien se está llevando la mayoría de la tajada son los gringos. Bueno, o sea, es decir, los gringos históricamente han actuado con protección de sus intereses comerciales con una fachada de protección de la democracia, que se ha traducido en algunos casos, sí, en devolución de cierto nivel de democracia a países que no la tenían. También se ha traducido en otros casos en la imposición de dictaduras horrorosas como la de Argentina, como la de Chile, etcétera. Pero ahora la gran diferencia es que se le ha quitado ese disfraz de defensa de la democracia y se ha transparentado absolutamente las relaciones comerciales. Sí. Si la democracia ya no es el problema, entonces ahora nos enfrentamos a un mundo distinto donde ya no es la lógica que la mayoría de los venezolanos, creo yo, que siguen pensando que existe, de malos y buenos, de demócratas contra dictadores, de los dos grandes bloques de la Guerra Fría, sino que ahora hay un sector internacional al que se han empezado a sumar, y esa es la novedad, grandes movimientos políticos en los países occidentales que han renunciado a la democracia como forma de participación política y creen que un sistema autoritario como el que puede tener Rusia o como el que puede tener China es la solución verdadera a los problemas. Sí.
Me parece que los venezolanos estamos pecando de caer en esa también, que preferimos un sistema autoritario de nuestro signo como posible alternativa a sacar al chavismo. Claro. Y no estamos pensando necesariamente en cómo es esa democracia del día de mañana cuando el chavismo salga del poder. Pero esto también, o sea, ahora que lo comentas, hay bastante literatura que habla un poco de esto, en el sentido de cómo preferimos que si es una simpatía, un gobierno de simpatía ideológica, de alguna manera toleramos más violaciones a la democracia. Y sobre todo en esta, y es una tendencia a nivel internacional, que no solamente se está dando en Europa, pero también bastante en América Latina, porque es como esta nueva reconfiguración de la extrema derecha que tiene unas características en América Latina diferentes a la de Europa, porque no tiene este carácter xenófobo y nativista típico de aquí, de excluyente, sino por otro lado lo que tiene es una devoción por toda esta agenda ultra neoliberal de acabar con el Estado y ultraconservadora en lo social. Obviamente, y conservadora en lo social. Ay, y tenía un punto, pero se me... Bueno, pero ya con lo descrito de la geopolítica, cómo la ha venido manejando Trump y cómo se ha transparentado el tema económico sobre el democrático, digamos, ¿qué hacemos nosotros? Eso no quiere decir que nosotros no los tengamos como aliados, porque nos servirá posiblemente ayudando a un quiebre dentro, etcétera. Pero ¿qué tenemos nosotros preparado para cuando pueda suceder ese quiebre? Yo creo que esa es la invitación que nosotros siempre hacemos a qué estamos haciendo nosotros, cómo nos estamos organizando, qué hay el día después, no necesariamente de la invasión, ¿sabes? Sino del día después que alguien o entrega a Maduro, o que Maduro tenga que entregar el poder, o que tenga que negociar puestos o apertura de su gobierno. ¿Qué estamos haciendo nosotros para lograr eso? ¿Y qué pasa con la gente que sigue apoyando el gobierno? ¿Y qué pasa con él? Es que esto puede ser tan cierto, eso que comentabas antes sobre si esto es un mecanismo de presión para Maduro para seguir negociando, que fíjate que coincidió en estos días el video de María Corina que publicó ayer sobre qué va a hacer Venezuela, justamente también. Que eso vamos a hablar también. ¿Qué va a hacer Venezuela lo que viene? El aliado número 1 de Estados Unidos, ¿no? Entonces pareciera que de alguna manera están como compitiendo a ver quién cae mejor. Parece mentira, pero estamos como en una especie exactamente, sí, el mejor. Esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, es patético que el socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana, esperanza de los pueblos oprimidos, se haya convertido el gobierno venezolano en los alabonas número 1 de Donald Trump, buscando y suplicándole a Donald Trump que haga negocios con ellos para mantenerlos en el poder. Y lo más triste es que lo están logrando. Y por otro lado, entonces, tenemos a nuestra propia dirigencia también buscando caerle bien a Trump para que no se vaya con la competencia que es el chavismo. Porque estamos en el mundo, o en un mundo en el cual, en esta división entre autoritarios y prodemócratas, Trump está dentro del lado de los autoritarios, y si hay un autoritario que le puede convenir para su agenda comercial y para sus negocios, pues no va a dudar para aliarse con él como ya lo ha demostrado, sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo que eso, digamos, cierra un poco el contexto del panorama y justifica o da la contextualización que para mí es fundamental para entender por qué hay quienes podemos cuestionar que una intervención militar de Estados Unidos, en el contexto actual especialmente, vaya a significar lo mejor para nuestra posible democracia futura. Y es importante recordarle a todo el mundo, porque pareciera que estas cosas las olvidamos. Uno, existe una historia previa a lo que está pasando en Venezuela en este momento, una historia que hay que analizar y entender. Existe un contexto geopolítico sobre lo que está pasando en el resto del mundo y cómo se está comportando el gobierno de Estados Unidos en otras partes del mundo, y cómo eso repercute en nuestra relación, no solamente interna, sino nuestra relación de poder o el equilibrio que puede existir entre nuestra propia economía y nuestros intereses internos, como decía Ana Karina, y los que pueda tener Estados Unidos el día de mañana si nos convertimos en una especie de democracia tutelada por Donald Trump y por lo que eso significa, ¿no? Y que no es pecado de ninguna manera hacerse esas preguntas. O sea, preguntarse si una invasión de Estados Unidos es la mejor manera de recuperar la democracia en Venezuela no es un pecado. Hay gente ultra opositora, hay gente que, como nosotros, puede ser absoluta y totalmente crítica del gobierno venezolano, pensar que tienen que ir presos todos los represores, persecutores, violadores de derechos humanos, que pensamos que la posición no es una negociación con el gobierno inerte donde realmente no estamos nosotros poniendo nada sobre la mesa.
Y a pesar de eso, de pensar que tiene que haber una gran movilización popular y una organización social suficiente y un proyecto suficientemente aglutinador para salir de estos tipos, pensando todo eso, se puede pensar también que a lo mejor la mejor manera de que esto suceda no es una invasión o una intervención militar estadounidense ni de ningún otro país. Como tampoco estamos de acuerdo con que viole la soberanía Rusia o haya servicios de inteligencia de otros países involucrados con las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿no? Que no se está diciendo que no está presente, pero la sustitución de una potencia extranjera emergiendo influencia sobre las élites o sobre cómo se maneja el país no es la respuesta. Se está hablando con demasiada ligereza la posibilidad de que haya una intervención en Venezuela o una invasión o lo que sea. O sea, estamos hablando de que será como las películas y viene... un ovni absorbe solo los 3 huevones y desaparece todo y todos somos felices nuevamente. Exactamente. Entonces, o que llega, cae un misil en Miraflores y se acabó el chavismo y Venezuela renace. No, estamos hablando de que ahora mismo hay gente que tiene miedo en Venezuela ante la posibilidad de que un día esté manejando por la Francisco Fajardo y caiga un misil en medio de Caracas. Esto puede ser totalmente posible. Hemos visto cómo esta misma administración ha bombardeado a mansalva la capital de Irán, ¿me explico? Entonces, si hoy cae... que otros lo hagan con sus recursos. Exactamente. Si hoy cae un misil en la sede de Venezolana Televisión, ¿qué pasa con la gente que vive alrededor? Son daño colateral que estamos dispuestos a aceptar. ¿Y qué pasa también con aquella...? Porque se habla, de nuevo, con bastante inocencia, creo yo, sobre un grupo o de población venezolana que no está dispuesta a defender al chavismo. Yo creo que sí la hay. Y sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas y sobre todo con este discurso polarizante en donde hay una amenaza, creo, creíble, porque a pesar de que puede ser todo esto performativo y no llegue a nada, mucha gente se puede estar creyendo, como debería, de que esto efectivamente pueda pasar. Y esta gente no está, o sea, está dispuesta a dar su vida por Venezuela, quizás no por el chavismo, pero por Venezuela 100% seguro. Bueno, no. Perdón. No, y que el chavismo, pero, o sea, también estar consciente, y creo que le hemos hablado de que el que nos ha llevado a tener esta opción desesperada es el chavismo, absolutamente. O sea, que las personas no crean que hay otra posibilidad, ni democrática, ni dentro de rebelión interna, y que tengamos que esperar que seamos salvados, ha sido un poco el chavismo, porque la oposición venezolana y la gente ha hecho todo lo que ha podido dentro de las opciones que nos da la democracia. Y que estemos allí es absolutamente culpa del régimen militar chavista. Y la oposición se mete en esa encrucijada y termina, en muchos casos, en el ciclo de que, bueno, ahora viene la ayuda internacional, pero ¿cómo es la ayuda internacional? Sí, no, y esto que dices es absolutamente clave. O sea, si mañana, lo dijimos al inicio, pero hay que volverlo a repetir y hay que repetirlo hasta el fin de los días. Es decir, nosotros aquí estamos discutiendo cómo actuar nosotros ante una situación que nos ha sido impuesta. No fuimos nosotros los que la generamos, claramente. El gobierno venezolano es el culpable de cualquier salida de fuerza que se termine generando en Venezuela. ¿Por qué? Porque el día 28 de julio del año pasado hubo unas elecciones que perdieron por una avalancha de votos y ellos decidieron desconocer ese resultado. Por lo tanto, al cerrar la puerta a la alternatividad democrática, cualquier solución que recupere el cauce constitucional que parta por una acción de fuerza, pues la responsabilidad principal la tienen ellos mismos. Que, de nuevo, no anula todo lo demás que acabamos de decir anteriormente sobre la conveniencia o no de que esa sea la vía. ¿Qué preferiríamos nosotros? Que los tipos se entreguen y negocien y entreguen el poder democráticamente. Claro. Los que se están negando son ellos mismos. Entonces, claro, ellos son los grandes generadores de esto. Cuando hablan de defender la soberanía y de aglutinar a la gente para que no violen nuestro territorio, bueno, perfecto, yo estoy de acuerdo en que no violen nuestro territorio. Bueno, la mejor manera de que no viole nadie a nuestro territorio o de que no tenga que haber más derramamiento de sangre en Venezuela es que entreguen el poder pacíficamente. Y que sea absolutamente innecesaria toda la discusión que estamos dando. Yo quiero, para salirnos ya un poco más del contexto, ir a las preguntas claves de toda esta situación, porque creo que ya está bastante claro el panorama de lo que está pasando, ¿no? Y quiero volver a una cosa que tú acabas de comentar, de todo esto sobre... O sea, hay dos cosas que los dos comentaron que son claves de esta discusión.
número uno, y lo comento porque también lo vemos mucho en los comentarios de los videos. Número uno, esta tesis de que solamente es posible una salida a la situación en Venezuela mediante una intervención militar extranjera, que hay muchos que la manejan. O sea, hay un montón de gente que, y ahorita quiero saber su opinión, pero hay mucha gente que piensa que la situación en Venezuela solo puede cambiar si una potencia extranjera, sea Estados Unidos, una coalición internacional, lo que sea, viene a detener a Maduro. O quienes piensan que solo es posible también con una salida de fuerza, ¿sí? Que en este grupo quizás un poco más amplio, hay quienes piensan que es solo posible una salida de fuerza que puede tener otros matices, que no necesariamente tiene que involucrar una invasión extranjera. Y otra cosa que yo creo que es importantísima discutir es la que acabas de comentar tú. Hay toda esta tesis de que si bien nosotros estamos de acuerdo que el chavismo abandonó la política entendida como un ejercicio de diálogo y de entrega democrática del poder o de intercambio democrático del poder, según la opinión de la mayoría de la gente, el chavismo sigue siendo un proyecto político. Y vender que el chavismo es solo una narcotiranía y que es solamente una organización criminal, primero se cae por su propio peso, porque si fuese solo una organización criminal, ante una recompensa de 50 millones de dólares ya habría un criminal que los habría entregado. Por lo tanto, al no considerar el aspecto político-ideológico y el adoctrinamiento de ciertas personas y su capacidad de renunciar a la democracia, pero igual seguir defendiendo el proyecto político, estamos cometiendo, creo yo, un error. Entonces, realmente no hay nadie en Venezuela que vaya a estar dispuesto a matarse no por Maduro, como dices tú, sino por el chavismo o por la defensa o lo que ellos perciben como la defensa de la soberanía. Pues yo lo pongo en duda. Entonces, las preguntas son esas, ¿no? Uno, ¿solo puede salir Venezuela de la crisis a través de una intervención militar, extranjera o interna? ¿El discurso de que Venezuela es una narcotiranía desmoviliza o realmente aglutina a la gente para que esto se acabe? ¿Y es legítimo o no el uso de la fuerza para restaurar la democracia en Venezuela después de la que estos tipos han hecho? Yo, para tratar de a ver si logro responder esas tres preguntas. De alguna manera, como lo hemos comentado, ¿no? Que ahora mismo se plantee de que el chavismo pueda salir únicamente por una rebelión o por una revolución o en este caso por una intervención extranjera, es una posición en la que el propio chavismo se ha puesto a sí mismo porque ha cerrado cualquier otra vía de resolución de conflicto que usualmente son las elecciones. Las elecciones son un mecanismo de, básicamente, resolución de conflicto. Si los resultados de las elecciones no se respetan o el chavismo está dispuesto a no reconocer nada, cierra esa posibilidad, lo único que queda es conflicto armado, ¿no? Eso por un lado. Bueno, armado o una solución, llamémosla insurreccional. Exacto, insurreccional o coercitiva de otra manera, ¿no? Por lo tanto, ese sentido. ¿Qué ocurre? Y que a mí me cuesta, porque otra de las alternativas posibles es que toda esta movilización y presión de Estados Unidos hacia el Caribe no sea vamos a invadir Venezuela, sino estamos haciendo presión para que dentro de las propias Fuerzas Armadas haya un posible quiebre. Mi pregunta es, ¿cómo se conjuga de alguna manera? Vamos a buscar apoyo dentro de las Fuerzas Armadas a la vez que estamos llamando a todas las Fuerzas Armadas un cartel de narcotráfico. ¿Por qué? Porque si de alguna manera todos son narcotraficantes y todos son criminales, entonces ¿para qué vamos a quebrar al gobierno si de alguna manera nos van a seguir tratando como criminales? Pues no buscamos, o sea, no rompemos en la situación en la que estamos. Para agregar algo, y no te quiero interrumpir porque sé que estás en tu riff, pero importante, una cosa ahí que acabas de decir. No solamente que ya el tema de llamarlos narcotraficantes, porque no estoy 100% de acuerdo con que los estén llamando narcotraficantes a todos, pero sí que es verdad que hay una especie de pseudo-orgullo militar que existe sobre la defensa de la soberanía y demás, y si están puestos ante la idea de defender la soberanía o tumbar al gobierno, y tumbar al gobierno implica perder la soberanía, pues yo creo que esto más bien es un impedimento para actuar. Y la otra cosa es, ¿quién garantiza que si eso es el objetivo y va a haber un quiebre en la Fuerza Armada, ese quiebre en la Fuerza Armada pasa directamente porque le entreguen el poder al mundo González y a María Corina Machado? ¿A cuenta de qué? Además, o sea, pero es que con lo que tú dices, yo no creo que estén llamando a todo el mundo. El problema es que no se está dejando claro a quién se está llamando. O sea, están identificando los líderes, ¿vale? Son Nicolás Maduro, que es Cártel de los Soles, que esto es una narrativa que cambió hace unos años de manera bastante sutil, porque el concepto Cártel de los Soles significa de que son generales quienes
son como los cabezas del cartel. Ahora, inicialmente era Diosdado Cabello, ahora ya no es Diosdado Cabello únicamente, sino es Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, pero entonces, ¿quién es el resto? O sea, ¿dónde está? O sea, ¿quién es y quién no es narcotraficante? Y es importante que, vale, no nos estamos refiriendo a suboficiales o a los cadetes, pero si se está buscando un rompimiento, un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, lo único que tienen capacidad de movilización de unidades son los oficiales y el alto mando. Entonces, si todo el alto mando está metido ahí, entonces, ¿cuáles son? ¿Dónde están los espacios de común, de diálogo aquí, ¿no? de negociación? Lo último. Entendemos que esto, vale, se puede conjugar perfectamente. Sabemos que no somos todos narcotraficantes. Vamos a buscar la presión interna. Lo que estábamos diciendo. Según los resultados de las últimas elecciones, vale, Edmundo González ganó con él cerca del 70%. El chavismo sacó a un 30% que ha sido la base histórica del chavismo en todas las elecciones, ¿no? Para las elecciones municipales, en donde sabemos que hay menor participación, siempre se mueven alrededor de unos 3 o 4 millones. Obviamente el chavismo ha ido erosionando su apoyo en función de los años. Pero seguimos hablando de que 1 de cada 3 venezolanos votó al chavismo. 1 de cada 3. Entonces, ¿qué va a pasar con esa tercera persona en este grupo que de alguna manera sí que está dispuesta? Perdón, y que a lo mejor de esos muchos son coercionados, pero puede que haya 1 de cada 10, y 1 de cada 10 ya es un montón de gente. Sí, exactamente, Vale. exactamente. Bueno, en cuanto a la pregunta que hacías de la violencia, yo creo que incluso el camino violento, que ya lo hemos repetido y lo volvemos a decir, que nos llevó a ello el chavismo por cerrar todas las vías democráticas. Yo creo que incluso ese camino violento, que puede ser no armado, es democrático, porque si la gran mayoría de los venezolanos te está pidiendo que salgas del poder y no lo haces por las vías que entendemos y conocemos normalmente, pues que yo me organice para boicotear, porque no necesariamente tiene que ser algo armado, boicotear para lo que sea. No sé cuál puede ser la medida no armada para forzar desde dentro, y no solo esperar que una diplomacia de cañones nos ayude a forzar desde dentro. Cuidado con lo de la diplomacia de cañones, que eso lo dijo Maduro y te van a decir que eres madurista. Sí. Bueno, no, tienes que decir, ¿cómo es que le dicen? Peace by force. Peace by force, es que porque esta gente habla como en slogans, Sí, ¿no? sí. No hay una idea, fuerza detrás, sino es como... Sí. Perdón, te interrumpí. No sé, ya... No, es cierto. O sea, es decir, hay que buscar los mecanismos de movilización interna, y eso nos lleva también a otro tema, que es, digamos, toda esta polémica que hay alrededor de figuras como Capriles y como quienes participaron en las elecciones y demás, que creo que también, sin caer en la funa colectiva desatada que hay sobre este tema, o sea, hay allí un tema importante, que es el que nosotros seguimos defendiendo, que no vemos a ningún actor de la política venezolana impulsando, y es que, desde mi punto de vista, y hacia la pregunta, ninguno de los dos la quiso responder, pero desde mi punto de vista, el discurso de que esto es un régimen, una especie de narcotiranía, lo que hace es desmovilizar a la gente, porque si las narcotiranías, conceptualmente, porque aparentemente eso es lo que mucha gente cree, son los regímenes más difíciles de derrotar de todos, como si nuestra dictadura fuese la primera vez que esto sucede en el mundo, y la única manera de derrotarla es con una intervención militar extranjera. Por lo tanto, yo no hago nada. Sí, yo no hago nada. La alternativa es no hacer nada, porque yo lo que estoy es esperando. Porque ya hice todo lo que se podía hacer. Como que la historia se detiene, sí, y no puede pasar más nada, ¿no? O sea, como fracasé en una movilización popular previa, fracasé, no digo por nuestros propios medios, fracasé porque la aplastaron, la reprimieron, lo que sea, pero como fracasé en un intento anterior, pues ya no hay nada que hacer hasta que me invadan. Entonces esto desmoviliza y a la gente la deja en una situación de dependencia y los demás. Pero entonces la otra postura interna digamos, el otro gran bloque, si es que se puede llamar bloque interno de la oposición, es el de la famosa negociación. A ver, primero, ya hemos hablado de que pareciera ser que todos los procesos de negociación o todos los procesos de diálogo pasan por el sometimiento, ¿sí? Entonces, si tú vas a ir a ese proceso de negociación, ¿cuáles son tus herramientas? O sea, si no estás en la línea, me refiero a esta gente, en la línea de que hay que poner unos cañones delante de los tipos en el mar para que negocien,
pues bueno, otro tipo de cañón habría que ponerles, ¿no? Entonces, Sí. algún tipo otro de cañón fáctico, si no es violento, es de movilización popular, es de organización, como dices tú, es de boicoteo, es de estructuración de la sociedad. Y lo único que plantea este otro grupo es, bueno, vamos a elecciones cada vez que ellos les dé la gana y negociamos, hablemos con ellos, pero siempre en las condiciones que ellos imponen. Y nunca estamos nosotros estableciendo ninguna condición de fuerza dentro de esa negociación porque cada vez que intentamos o queremos hacer algo de fuerza, estamos sometidos a que nos metan presos. Como no queremos que nos metan presos, entonces simplemente, bueno, tampoco, es también la nada, ¿sí me entiendes? Sí, aquí estoy, nada, estoy de acuerdo contigo. Y perdón, es que hiciste muchas preguntas en la vez pasada, entonces era difícil llevar, pero de nuevo, con el tema de la movilización, estoy totalmente de acuerdo, sí, porque pareciera como que el que haya el identificativo del narcotraficante detrás de la tiranía es como si eso diera un valor agregado, como si no hubiesen otros intereses de por medio, ¿no? Una pregunta que yo siempre he tenido alrededor de toda o sea, este constructo imaginario que se ha tenido sobre Venezuela y el cartel de los soles, el narcotráfico y tal. ¿El gobierno depende 100% o 90% del narcotráfico para sostenerse en el poder? Claramente no. Yo creo que no. Yo también creo que no. Es un país, sonará repetitivo toda la dinámica, pero el país con las mayores reservas petroleras del mundo, en la que tiene capacidad de hacer negocios de recursos naturales y bueno, un país rentista modélico. O sea, De hecho, perdón, que creo que incluso hoy en día depende menos que antes, porque es decir, la tesis antes era, como había una economía formal y Venezuela pertenecía al sistema legal internacional, había que usar el narcotráfico como una manera de financiar cosas como los colectivos, los paramilitares, irregularidades en campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la tesis. Exacto. Pero en el momento que tú convertiste a Venezuela en un estado paria y le impusiste sanciones, ya Venezuela está completamente fuera de la legalidad. Por lo tanto, todo lo que hace, incluso sus negocios legales, son ilegales para la comunidad internacional. ¿Para qué necesitas el narcotráfico? Si igual todo lo que estás haciendo es ilegal. O sea, da exacto, igual, es ¿entiendes? que, Ya... pero bueno, sí. La Debe desmovilización. ser una de sus carteras de negocios, pues. Sí, lo es sin duda. Eso Es sin mucho duda, de los eso sin corruptos, duda. claramente. Porque hay pruebas de que ciertos y familiares cercanos a Nicolás Maduro y ministros, etcétera, han estado involucrados con el narcotráfico. Esto es un hecho verídico. Que haya una estructura coordinada, un cartel, tal, puede ser también, no se sabe, pero sí, puede ser. Pero el hecho de la desmovilización viene, aquí sí te digo, inducida por la propia oposición, por esto mismo, por un autoflagelamiento de cómo fracasamos, obviamente, con un alto costo humano de por medio, porque han habido represiones, hay gente torturada, hay gente represaliada a día de hoy, y obviamente eso también desmoviliza a la gente, y esto es totalmente entendible. Sin embargo, la respuesta de las élites opositoras, no digo la actual, que yo diría que es la que más, pero obviamente con un componente represivo bastante más alto que en comparación con las anteriores, pero la respuesta ha sido: confíen que se está haciendo algo tras bambalinas, estamos aquí presionando, el silencio lo dice todo y toda esta cuestión, entonces, pero estamos operando para salir de eso. Pero eso aísla al ciudadano común de cualquier proceso de recuperación a la democracia. O sea, confiemos en las élites, que ellos seguramente están haciendo algo bueno, mientras que la gente, pues nada, es expectante de lo que ellos puedan o no puedan hacer. Sí, sí, o sea, a mí me cuesta ver actualmente al madurismo, al chavismo, al gobierno como discursivo. O sea, yo sí lo veo como una organización criminal porque me parece que usa un discurso decrépito, o sea, que no les calza por ningún lado. O sea, yo escuchaba a Chávez y entendía y todo el contexto y todo lo que se organizaba alrededor del chavismo a mí me parecía creíble, me parecía que tenían un alto nivel de discurso que yo no se lo veo actualmente al chavismo. Entonces me cuesta ver que haya un disfraz o un discurso que realmente haga que haya gente respaldándolo. O sea, por ejemplo, yo ayer vi a, ¿cómo se llama? A la hija de Diosdado, dando como un discurso a las tropas de Dios es chavista, sí, Dios es chavista y es venezolano. Y claro, ahora que tú dices, bueno, si son criminales, no hay
un discurso detrás de ello, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ¿será que están altamente fanatizados de verdad con un discurso que yo no estoy logrando ver que cala en las Fuerzas Armadas? Es que ya va, o sea, quiero decir, esa es la pregunta clave, porque es la que mucha gente hace, o sea, o la excusa es son criminales y no hay nada detrás. Voy a volver a insistir, si fuese solo un tema de criminalidad y si fuese una cosa tan simplista y tan fácil de resolver, pues con la amenaza de la fuerza, los criminales se rinden. Los criminales se rinden, los mafiosos se entregan entre sí, los narcotraficantes se entregan entre sí. Entonces, claro, si tú excluyes la política o la ideologización o el adoctrinamiento de la ecuación, pues te lleva a una conclusión que es, si yo ofrezco $50 millones por la cabeza de Maduro, lo entregan. ¿Por qué no lo han entregado? ¿Por qué cuando ofrecieron 15 millones tampoco lo entregaron? ¿Por qué no se quiebran las Fuerzas Armadas? Coño, algo hay, ¿no? No, a mí me cuesta ver el discurso actual. Yo lo veía antes, ahora bueno, sí que pero me ellos cuesta... viven de eso. Y es que voy, hoy en el año 2025, 30 de agosto del año 2025, hay nazis, ¿vale? Ya. O sea, hace 60 años, hace 80 años, los nazis asesinaron a 10 millones de personas en el mundo. O más, la guerra costó 30 millones de muertos. Y hay nazis. ¿Sí? O sea, no hay argumento posible, lógico, para ser nazi y hay nazis, ¿no? Totalmente y también hay de acuerdo. estalinistas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no habría chavistas todavía? O tipos que identifiquen en Maduro la continuación del proyecto chavista y están tan fanatizados que son capaces de hacerse matar por eso o de matar por eso, como han demostrado hacer, ¿no? Sí, pero aquí no sé si estoy tan de acuerdo. Lo que pasa es que creo que hay muchas veces que nos fijamos en las declaraciones del chavismo en el pico de estos conflictos políticos. Pero esta gente hace cadenas casi diariamente. Y en medio de esas cadenas de 4 horas, Maduro hablando huevonada, hay un componente ideológico bastante presente. Claro. Bastante presente. Y si tú miras, friquillo de ciencia política, miras datos de encuesta del año 2023 y tú ves que hay un componente ideológico súper cerrado con el chavismo. Obviamente. O sea, hay personas... No, los pensionados son unos fanáticos... Oye, pero- los militares, hermano. Bueno, o sea, estos chavos digo, los de tienen la todo gente. el día. Perdón que Pero estaba pero que interrumpí. hay, por ejemplo, alrededor de 30% de los venezolanos se identifica de izquierda, y si tú te identificas de izquierda, hay como un 70% de probabilidades de que sigas votando al chavismo. ¿Por qué? Porque todo lo demás o sea, te suena mal, o sea, no está ideológicamente, cognitivamente en contra de tus propios principios, y la gente sigue votando a eso, a pesar de De la evidencia de lo que está bueno, pasando. y no es solamente eso, sino de todo el declive de las condiciones materiales en Venezuela que todos sabemos, de toda la crisis económica. Pero es que tus expectativas, a partir de lo que te está diciendo el otro, no te convence como para cambiar tu voto. Es eso, te mueves a la abstención, digamos, pero antes eso que apoyar a una gente que con cierto fundamento tienen un discurso radicalmente en contra al tuyo, y que en muchas ocasiones ha sido casi que existencial. Ahora mismo, o sea, si apoyas al chavismo, eres un criminal también, ¿me explico? Entonces... Sí, o al menos así te lo intentan vender. Exactamente. O sea, porque si cualquier mini disidencia interna dentro de la oposición eres un criminal también, entonces imagínate los que siguen siendo chavistas al día de hoy. es que lo que Esa tú comentabas... es la tesis que te tratan de vender, ¿no? Lo que tú comentabas ahora mismo, que ahora mismo se esté cuestionando o tu condición de oposición, o por tú cuestionar una intervención extranjera te digan chavista, me parece absurdo. Me parece totalmente absurdo. Y habla de esta lógica de exclusión y egocentrismo que tiene la élite, que ellos de alguna manera se sienten en la posición de decir quién es opositor y quién no es opositor en función de las cosas que tú puedas o no puedas pensar, sino es una cuestión de lo que se conoce como in-group, out-group, ¿no? O sea, si estás conmigo, bien. Si no estás conmigo o te desvías un poco de lo que yo estoy diciendo por mis canales oficiales, eres el demonio y mereces que te caiga un misil de un buque en Estados Unidos. Y es loco. O sea, No, y es loquísimo porque tú dices, o sea, te paras y dices, y lo voy a hacer aquí el ejercicio, son unos criminales, son narcotraficantes, son represores, violadores de derechos humanos, se robaron las elecciones, María Corina es la líder legítima de la oposición, pero no estoy de acuerdo con que la manera más óptima de salir de estos tipos sea una invasión militar tutelada por Donald Trump,
Y voy a ver los comentarios aquí apareciendo automáticamente. Yo soy ahora un chavista encubierto y soy un infiltrado y soy un justificador del genocidio y de la narcotiranía. Ese es el ejercicio. O sea, es decir, lo vamos a vivir en los comentarios de este video, te lo aseguro. Vale. Está bien. Los principios por delante. Bueno, yo cerraría ya para ir terminando porque creo que está claro. O sea, la intención de este episodio o la intención de esta discusión es que, independientemente de que va a generar, creo yo, en nuestra pequeñísima comunidad, pero que es la que es, bueno, incomodidades. Yo quiero comentar una cosa que es importante, y es... Hemos recibido comentarios que son interesantes sobre el tema del nombre que se eligió para el podcast, de este tema de posición incómoda. Nosotros, cuando decimos que el podcast se llama Posición Incómoda, no es porque estemos de manera intencional buscando capitalizar algún tipo de simpatía por estar incomodando a la dinámica de resolución. Es porque literalmente nosotros nos sentimos en una posición incómoda. Somos nosotros los que estamos en una posición incómoda, porque si tú en este momento te paras y dices, y ahora creo que vamos a grabar un video sobre el video de María Corina, que María Corina en su video sobre el futuro de Venezuela dice que una de las cosas que hay que incentivar es la sanidad privada, y yo me siento una persona que cree profundamente en que el derecho a la salud debería ser un derecho que todos disfrutemos y que la sanidad mínima o básica debería ser gratuita para todos, y a mí se me ocurre decir esto, entonces resulta que yo soy, de nuevo, un chavista de closet y un justificador del régimen. Y eso me coloca a mí en una posición incómoda, y creo que hay mucha más gente en Venezuela que está en ese tipo de posiciones y que no se atreve a decirlo por temor a las repercusiones que esto pueda tener de manera pública, y eso creo que se está convirtiendo en un obstáculo importante a una articulación social que nos permite salir de esta situación. Sí. No, yo quería comentar también ¿qué vamos a hacer? O sea, ya tenemos los buques ahí. ¿Qué está haciendo la oposición para aprovechar esta situación? Esperar. Por eso, el chavismo le sirve para decir, bueno, estamos defendiendo nuestra soberanía, claro. Salen toda la gerontocracia ahí a entrenar y hacen toda su parafernalia. Entonces, ¿qué está haciendo la oposición? Bueno, vamos aquí, esperamos a que cadena de oración. Exacto, entonces yo creo que nosotros, que la oposición actualmente no tenemos ni una junta de condominio armada, pues la invitación siempre es a... Sé que es difícil, o sea, sé que nosotros no es que no estamos organizados porque no queremos, sino porque existe una maquinaria de violencia sistemática que lo coarta, pero que la invitación es a actuar activamente y ver qué nos puede servir eso, más que dejarnos paralizados a la espera de que esos buques terminen de entrar, que no entren y luego quedarnos deprimidos y ya nos quedamos deprimidos y tristes hasta... No voy a decir. Me iba a decir que es lo más probable, pero es que es así. O sea, yo no me voy a deprimir tampoco por eso. O sea, ya yo estoy deprimida de hace rato, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con esa diplomacia tan agresiva? No, siempre yo creo que el llamado es a este. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas antes. Uno a veces se siente sofocado en una serie de narrativas que no se pueden cuestionar para nada, y si un poco te preguntas, haces una reflexión, oye, pero ¿hasta qué punto esto nos beneficia, o a quién está beneficiando? De alguna manera estás apartado o sienten la necesidad de como excluirlo, ¿no? Entonces, parte de esto es también... Es frustrante estar siempre en esta posición pasiva y de espera a ver qué hacen otros grupos por sus propios intereses, porque todo el mundo está actuando por sus propios intereses. Entonces, yo creo que siempre el llamado es aunque sea difícil, como dice Ana Karina, es a generar espacios críticos y de reflexión. O sea, criticar a lo que hacen nuestras élites no significa apoyar a un régimen torturador y autocrático. Nunca. Generar espacios de reflexión, de conversación, de coordinación, sobre todo, porque el chavismo se ha dedicado sistemáticamente a destruir eso, a que desconfiemos en nuestros vecinos, a que desconfiemos en nuestros amigos, porque potencialmente nos podemos convertir en víctimas de represión. Por lo tanto, ese proceso de coordinación es clave
para, independientemente sea un catalizador del cambio o no, pero para la Venezuela que viene, porque si no, vamos a ir cada uno en lo mismo, un individualismo extremo en sus propios intereses que si lo alargamos demasiado quizás nos lleve de nuevo a un tipo de sistema parecido al que tenemos ahora, pero con un color ideológico diferente. Para cerrar, dos cosas. Número uno, ¿te compraría o compraría que no se pueda cuestionar la narrativa o las políticas que se imponen desde nuestro bando si probablemente los resultados fuesen óptimos en el 100% de las ocasiones? Pero lo hemos dicho varias veces en este espacio. Tenemos 26 años en este cuento ya y cada vez que estamos a minutos, como venden algunos por ahí, estamos a horas de que esto se acabe, coño, ojalá se acabe, ojalá estemos equivocadísimos y resulte que Donald Trump sea el paladín de la democracia y llegue el gobierno, se quiebre y haya una sublevación popular en Venezuela y mañana esto se acabe, amén, ojalá, y volvemos a la senda de la democracia y de la paz. Pero los resultados históricos no han sido esos. Como no han sido esos, no tiene absolutamente nada de ilegítimo cuestionarse por qué no han sido esos. Y no lo hacemos para destruir, lo hacemos para tratar de orientar desde nuestro punto de vista o expresar nuestro punto de vista de qué cosas tendrían que cambiar. Y lo otro es, nosotros creo que coincidimos todos acá. La dictadura venezolana es terrible, es malísima. Nos obligó a los que estamos acá a tener que irnos de nuestro propio país. O sea, somos víctimas también, hemos sido víctimas directas de la represión. Tenemos gente del grupo y gente ultra cercana que ha estado presa, que ha estado detenida. Hemos visto todos los horrores que se puedan imaginar. De hecho, los hemos vivido en carne propia en gran medida durante muchos años. Y habiéndolo experimentado y conociendo un poco la historia, les podemos decir que la dictadura venezolana no es necesariamente ni por narcotiranía ni por terrorista peor que otras dictaduras que se han enfrentado en la región y que se han enfrentado en otras partes del mundo. Y hay muchísimos casos de tiranías iguales o peores que terminaron saliendo por una articulación y una movilización social suficientemente fuerte como para derrocarlas o como para sacarlas del poder. Nosotros siempre, en todo escenario, defenderemos que la movilización popular es esencial para acompañar y para legitimar cualquier acción que se realice contra un gobierno dictatorial, y es el camino en el que estamos desde nuestra pequeñísima trinchera que tenemos acá y desde el pequeño colectivo que hemos logrado integrar. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente a los dos. Ojalá que todo esto tenga un final feliz. Y que si no tiene un final feliz, pues estemos ya desde ahora pensando qué va a pasar el día de mañana, que es lo que realmente es importante. Gracias. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Achimachete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.